Bueno, para los compañeros del SADOC de Santa Fe, este es mi lugar de trabajo, o sea, esto no hay escenografía, acá laburo. Y quiero justificarme por la falta de decoro en la pared, porque tuve que sacar algunos cuadros porque metí las fotos en un libro. El libro mío, se los muestro ahora, se llama Una historia laboral jamás contada. Es una investigación de cómo fue la reacción de las empresas cada vez que los trabajadores obtenían una conquista, y esto desde 1879 en adelante, más o menos. La verdad que no tiene desperdicio. Yo esto lo digo no para que lo lean, sino para que lo compren, el libro que bueno. Y como para muestra basta un botón. Una de las fotos que faltan, que estaba acá, es una que el general Perón me mandó dedicada para mí, lo que es un orgullo. Pero bueno, vamos ahora a tratar de aportar alguna experiencia que sea útil para los compañeros de SADOC, para los docentes privados, porque la lucha continúa. Entonces, y sé que ustedes están en medio de una gran lucha, una conquista histórica, ¿no es cierto? Que es nada más ni nada menos que tener el mismo derecho que tienen todos los trabajadores en la Argentina, que es el derecho a un convenio colectivo de trabajo. Estoy hablando de una ley, la 14.250 del año 53, 1953. Es decir, pasó mucho tiempo. Señores empresarios, señores dueños, señores administradores de colegios y escuelas privadas, es hora que vayan y negocien, y de buena fe, como dice la ley, con los compañeros del SADOC, un convenio colectivo, porque se trata nada más ni nada menos que un derecho constitucional. El artículo 14 le garantiza a los gremios el derecho a la negociación colectiva. Y la ley dice que se debe negociar de buena fe y discutir las condiciones de trabajo, son derechos humanos de segunda generación, y salario, y de una forma armoniosa, el diálogo, el encuentro, admitir al otro como copartícipe en este diálogo para ver cuáles son las mejores condiciones de trabajo y salario, porque eso también tiene que ver con la educación. Cuando el docente tiene unas buenas condiciones de trabajo y una buena remuneración, seguramente va a ser mejor docente, por más empeño que ponga, aún con malas condiciones y aún con malos salarios. Así que pongámonos las pilas y avancemos en esa dirección. Bueno, perdón por la lata. No. Las circunstancias, el momento político, el momento de los derechos laborales reconocidos, ampliados y demás, con relación a la educación y en general con relación a todos los trabajadores que de alguna manera y en gran medida te ha tenido a vos de protagonista en el Congreso de la Nación. Una síntesis quizás esté en el libro, pero cosas o hitos importantes. Yo te voy a decir, digamos, voy a hablar un poco históricamente, pero con mucha síntesis, porque si no, en 1983, cuando vamos a recuperar el Estado de Derecho con las elecciones del 30 de octubre, a mí me tocó participar en los equipos políticos técnicos del UDER y redactar la parte laboral de la plataforma electoral en ese momento. Entonces, yo había puesto que era un imperativo ético, además de las razones del fondo, derogar toda la legislación laboral de la dictadura y poner en vigencia la anterior. Imperativo ético, nada de la dictadura es bueno para una sociedad democrática, republicana, latinoamericana, etcétera, etcétera. Ese es un compromiso de vida. Entonces, esto cuando llego a la Cámara de Diputados en diciembre de 2005, me lo pongo como un objetivo de trabajo en serio. Hemos avanzado, no lo que uno quisiera, pues falta mucho por hacer, pero hicimos algunas cosas importantes. Algunas recuperaciones que tienen que ver con los convenios colectivos de trabajo, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, el derecho a la dignidad de los trabajadores, que no tiene costo económico. Digo a los empresarios que siempre se quejan, no hay costo económico en algunos proyectos, sí hay un reconocimiento de dignidad. Algunas cosas que tocaron intereses económicos, pero diría la visita más sensible es el bolsillo, ¿no? Por ejemplo, las cuentas sueldo. Que los bancos no le cobren a los trabajadores activos ni a los jubilados comisiones por las extracciones de las cuentas sueldo significó una pérdida para los bancos de 1.000 millones de pesos anuales. ¿Se da cuenta por qué me miran? Los tickets canasta, el otro día estaba haciendo cuenta, fueron 21.000 millones de pesos, pero como fue esta transferencia de recursos de la seguridad social y del bolsillo de los trabajadores a estas empresas de ticket canasta,
operó desde 1989 hasta el 2007. Pero hasta el 2012 eran pesos dólares. Entonces uno podía decir, fueron 15.000 millones de dólares. Fondos buitres, abstenerse, fíjense. ¿Cuántos fondos buitres hubiéramos pagado? Para decir algo que hoy nos toca y nos duele por la fragata Libertad, ¿no? O sea, estos son algunos temas que no tienen mucha publicidad. Los tickets canasta, el soborno que me hicieron hacer, eran 20 millones de dólares, que lo grabó Mariano Recalde con una cámara oculta. O sea, nosotros hicimos una cosa seria, querían sobornarnos, lo probamos. Hicimos una cámara oculta que la hizo Mariano Recalde, hicimos la denuncia, la justicia le había dado la probation a los que sobornaron. Sobornaron sin éxito, obvio, ¿no? Rechazaron, el fiscal apeló la probation y van a juicio oral. O sea que todavía está pendiente. Un publicista, Fernando Braga Menéndez, decía, la valija de Antonini, simultánea en la época, eran $800.000. Tuvo 3-4 años en la prensa. El soborno a Recalde, que me va a hacer yo, de 20 millones de dólares duró 2 días en la prensa. Y es una cosa gravísima, si uno analiza, querer sobornar a un diputado de la Nación para que haga o no haga lo que debe hacer, realmente es muy grave. Como es grave lo que está pasando con la ley Panelco, que ahora voy a declarar como testigo en ese juicio en estos días. O sea, es muy grave que senadores y funcionarios del Ejecutivo de aquel entonces hayan manejado dinero, esa es la imputación. Por supuesto, gozan de la presunción de inocencia, la defensa del juicio, el debido proceso. Eso es la seguridad jurídica que algunos reclaman como si no existiera. Van y se defienden, y uno respeta eso. Por supuesto que hay un estado de sospecha, pero eso es corrupción. Ahí están. Es decir, lo que hay que tener cuidado es que la mera denuncia se convierta en una condena, que es lo que pasa a veces en nuestra sociedad, y eso hay que tener cuidado porque después es muy difícil la honra manchada mandarla a la tintorería. Recoger todas las plumas después que ya no, es muy difícil, muy difícil. Después, bueno, hay algunas cosas que sancionaron, como por ejemplo la irrenunciabilidad de los derechos. ¿Alguien puede creer que un trabajador le regala al empleador un salario o una condición de trabajo sin nada? Bueno, eso existía. Acuerdos a la baja, digamos. Acuerdos a la baja, la disponibilidad gratis. Esto se terminó. Un proyecto mío, que era la modificación del artículo 12 de la ley de contrato de trabajo, que permitía que el trabajador individualmente renunciara a un derecho que había obtenido en el empleo, se terminó. Ahora, si alguien gana 1.000 pesos trabajando 8 horas, para dar un ejemplo cualquiera, ¿no?, y pasa a ganar 900 porque trabaja 6 horas, ahí hay una compensación. Pero nadie puede creer que de 1.000 pesos a cobrar 900 trabajando las mismas horas. Claro. La verdad, donaciones del trabajador al empresario. De todas formas, nosotros encontramos muchos recibos de sueldo de docentes privados en donde aparecen contribuciones del trabajador al empleador para obras y servicios de la escuela, para la liquidación del sueldo, para otras cosas, digamos, colaboraciones, sin haber pasado jamás por la Secretaría de Trabajo ni el Ministerio de Trabajo, que acrediten que efectivamente fue una voluntad del trabajador, ¿no? La verdad que, aunque fuera una voluntad del trabajador, sí, no existe. No, claro. Es decir, supongo que habría que analizar caso por caso, no me gusta a mí avanzar, pero si el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, voy a decirlo en términos jurídicos y claros, niega esta posibilidad, eso se llama inseguridad jurídica para los colegios y para las escuelas. Claro. Porque quien avanza según el derecho del otro entra en el terreno de la inseguridad jurídica, como llaman. Ahí no hay inseguridad jurídica, hay juridicidad en la conducta contraria a esa. Y ahí el reclamo tiene todo el viso de prosperar. Nadie me puede decir que estoy en la industria del juicio, ¿no? No, porque lamentablemente, pero también para ser realista, sería imposible
que vinieran aquí No. hasta tu mesa de trabajo. No, pero yo siempre digo, porque no hay que tener una actitud vergonzante cuando uno informa de derechos. Es decir, al revés, yo me pongo en el polo opuesto, en el polo contradictorio. Yo digo en broma que si viene un trabajador a consultarme, le hablo en voz baja. ¿Para qué? Para ver si trabaja en un ambiente ruidoso y tiene alguna hipoacusia. Porque si trabaja en un ambiente muy ruidoso, con muchos decibeles de ruido, y no escucha, puede ser que esa incapacidad venga del trabajo. Y si viene el trabajo, tiene que hacer un juicio por accidentes. Y no me sonrojo, porque estoy informando un derecho. Lo mismo cuando cuestiono a algunos funcionarios públicos que dicen este convenio colectivo beneficia a 500.000 trabajadores. Y los 200.000 que están en negro también tienen derecho al convenio colectivo de trabajo. Entonces digan, tiene derecho a 700.000, tenemos todavía 200.000 en negro, que estamos tratando de blanquearlos. Pero informar, porque si al trabajador que está en negro no se le informa que tiene no los mismos derechos, tiene mejores derechos todavía que el trabajador que está registrado, que está en blanco. Y no estoy cumpliendo con un sacerdocio, con lo que tiene como militancia como ciudadano, que es informar derechos. Para eso fui a la escuela pública, gratuita y laica. Pero yo pasé todo, es cierto, yo hice el primario y el secundario durante el primer y segundo peronismo. Y después, bueno, tuve que ir a la facultad en medio de la dictadura, ¿qué iba a hacer? Pero siempre estuve en la escuela pública, y para mí es un orgullo. Bueno, para nosotros... Eso no va en desmedro de ninguna manera la enseñanza privada, pero digo, para mí fue un orgullo que nuestro país haya podido hacer que el hijo de un laburante, mi hijo era colectivero, pude haber llegado a ser mi hijo el doctor, diría Florencio Sánchez. No, para la enseñanza privada en general no puede ser bajo ningún punto de vista un motivo de orgullo que la educación pública, que la escuela pública esté deteriorada. Claro. No es ningún negocio, entre comillas, que eso suceda. No, por supuesto, lo tengo absolutamente en claro. Como también sé que hubo un deterioro de la escuela pública, porque el neoliberalismo, la dictadura y el neoliberalismo no pasaron gratis por el país. Y si bien el gobierno está haciendo un esfuerzo, hablábamos de Néstor Kirchner en adelante, el 2003, y el esfuerzo se materializa en la porción del presupuesto que tiene la enseñanza, el 6,5, 6,6% del presupuesto, cuando estaba en un 2%, evidentemente la política sin recursos es declamativa. Sí. Entonces, por eso cuando uno habla, y voy a hablar de otro tema, perdón, el impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible. Cuando uno dice, yo hice un proyecto de ley, le cambié el nombre, un periodista que solía trabajar en el ámbito financiero me ridiculizó, dijo, proyecto revolucionario, le cambió el nombre al impuesto. Le voy a explicar que no es revolucionario, pero modifica algunas cosas. ¿Por qué le cambié el nombre? Porque el trabajador dice, como impuesto a las ganancias, mi sueldo no es ganancia. En realidad el impuesto se tendría que llamar, así lo pienso yo y respeto a otras opiniones, impuesto a los ingresos. Entonces lo que se discute es a partir de qué ingreso hay que contribuir, ¿para qué? Para que el Estado cumpla su rol. Porque sin recursos el Estado no puede cumplir su rol. No puede haber escuela, no puede haber camino, no puede haber infraestructura, no puede haber luz, gas, placas, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, cambiamos el nombre. En segundo lugar, elevamos el mínimo no imponible, cambiamos las alícuotas, porque ahí también se sucede una injusticia con las alícuotas, pero compensamos el drenaje de recursos que sufriría el Estado por esta compensación a los trabajadores con otros impuestos. Impuesto a la renta financiera, no al chiquitaje, no al pequeño ahorrista, a la gran renta financiera. En segundo lugar, no hay quien no tenga que pagar impuestos. Y lo digo en desmedro de los bienes gananciales, porque mi mujer es juez. Los jueces también tienen que pagar impuestos a las ganancias. La actividad minera tiene que pagar mayor cantidad de impuestos. El juego también. O sea, la filosofía ¿cuál es? El Estado tiene que tener recursos. No de los que menos ganan, sino de los que más ganan. Y apunto hacia eso. ¿Y en qué estado está ese proyecto? Calamitoso. Tiene estado parlamentario. Evidentemente uno tampoco puede estar ajeno
a la crisis mundial. Una crisis que no es solo económica y financiera, es también una crisis de poder, una crisis de representatividad, es más profunda de lo que tal vez uno pueda cotidianamente discutir o analizar. Existe, y existe también en nuestro país. Entonces, Perón diría, hago así por la foto de Perón que no está, Perón diría en su medida y armoniosamente, pero lo importante es plantear los temas. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central era un proyecto originario de Mercedes Marcó del Pont. Cuando dejó de ser diputada yo se lo robé. Claro, lo robé citándola, así que no fue ni siquiera un hurto. Y hace 6 años que no hubiera dicho, no, esto no se va a modificar. Y seguí insistiendo. Y se modificó la Carta Orgánica del Banco Central. Entonces ahora, digamos, estos fondos que tiene el Banco Central son útiles para hacer obra pública, para canalizar en beneficio del pueblo esos recursos, y no dejarlo depositado en Basilea, que pagan creo que 0.5% de interés. Claro. Estamos haciendo beneficio a quién. Volviendo al tema anterior, impuesto a las ganancias, que fue uno de los temas que terminaron rompiendo la relación entre Moyano y la presidenta. ¿Qué nos podés decir de lo político? Es decir, sin entrar en detalles. Hay un tango que dice, o sea que yo soy tanguero, sí. Dice, las mujeres mejor no hay que hablar, se lamentaba el cantor. De algunas cosas prefiero no hablar. Las relaciones personales no voy a hablar. Lo que sí voy a decir en términos políticos, que yo fui un feroz defensor de la alianza, yo lo denominé alianza estratégica entre el gobierno con Néstor y la Secretaría con Hugo Moyano, que comenzó en el 2003. Esa alianza estratégica fue muy útil para la sociedad argentina, para los trabajadores, para el gobierno, y la traté de aportar para el mantenimiento, porque además, además del convencimiento de que esto es útil, también es bueno ver la mirada de los otros, los que piensan distinto. Los que piensan distinto querían mellar esta alianza. Pero si los otros quieren mellarla, quieren destruirla, esmerilarla, deteriorarla o romperla, uno tiene que prestar atención. Bueno, aparentemente lo lograron. Vamos a ver la historia que dice si es bueno o malo que haya pasado esto, ¿no? Yo creo malísimo. Claro. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, obviamente, sí, lo importante era tu rol de apostar a esa unidad estratégica. No me arrepiento para nada. De esos 20 años, no me arrepiento de nada de lo que hice en los últimos 20 años. Y en esos últimos 10, mucho menos. Y además creo realmente que la direccionalidad que le ha impuesto el gobierno, comenzó con Néstor y continuará con Cristina, a la política económica, social, a nuestra soberanía, a todas las banderas que uno levantó históricamente, que forman parte de un compromiso de vida, yo no tengo ninguna duda que a veces no se puede profundizar como uno quiere, o ir a la velocidad que uno quiere, y que alguna pequeña fallita también uno encuentra. La ley de riesgo de trabajo, hay algo que yo no coincidía. Y esto habla bien de mi bloque, presidido por un santafesino, Agustín Rossi, y del gobierno nacional, porque yo planteé hacia adentro. Tan hacia adentro lo planteé que no quería hacer declaraciones, que Clarín me calificó como el diputado silencioso. Y no porque yo... el silencio también es música, pero... Y de acuerdo al Código Civil, el artículo 919 tiene un valor jurídico. Sí, claro. A mí me parecía importante la discusión hacia adentro. Entonces lo planteé, y podría hablar mucho de esto, pero no tiene sentido porque sería autorreferencial y no quiero. Pero digamos, cuando uno tiene una pequeña diferencia hay que discutirla, plantearla y mantener su convicción. Y esto el bloque lo respetó, pero 100%. Y la presidenta también. Y esto para que aquellos que creen que no hay debate interno, no hay democracia interna, una cosa es que lo hagamos hacia adentro. Es decir, yo no discuto mediáticamente nada que tenga que discutir con los compañeros, lo discuto con mis compañeros. Darle pasto a las fieras. El tema del riesgo de trabajo es toda una temática desde dos puntos de vista. Por un lado, la parte de docencia para los docentes. El estrés, por ejemplo, que no está calificado como un riesgo profesional. Pero cuando uno ve lo que está pasando en algunas escuelas, el nivel de agresividad que se da,
Y si eso no provoca algún daño a la persona, al docente que está ejerciendo, ¿cómo no va a comprenderse? Es más, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene establecido que el 46% de los juicios viene por enfermedades que no están incorporadas. Y esas enfermedades no abarcan al estrés. O sea que si uno hablara del estrés, el mobbing y de la violencia... 60-70%. Y bueno, entonces, ¿el juicio cómo se evita? Se evita con una ley equitativa, que tenga una buena reparación. Esta ley, que se sancionó ahora, yo ahí voté a favor, esa parte de la ley, que aumenta las indemnizaciones por incapacidad y le da movilidad, igual que la movilidad jubilatoria. Esto Cristina hablaba ayer en el acto que hizo en Villa Constitución, en la provincia de ustedes, hablaba de lo que cuando discutimos la movilidad jubilatoria, y voy a contarlo brevemente para no... No, está bien. Cuando discutíamos eso, yo discuto con dos diputados, Claudio Lozano y María América González, que se ponían mucho más especialistas que yo en el tema. Y ellos decían que la fórmula de movilidad jubilatoria iba a dar un 3,8%. Yo tenía buenos asesores, te debo decir. Uno de ellos, Pablo Seriani, que ahora está trabajando en aerolínea. Me lo acercó mi hijo y me lo sacó mi hija. Esas son compensaciones familiares. Pero estudiamos bien la fórmula y nos daba a nosotros el primer semestre entre el 11 y el 12%. Cuando ellos hablaban del 3,8% todo el año. ¿Sabes cuánto fue? 11,59. Ahí al lado. Yo decíamos entre el 11 y el 12, la verdad, Mandrake el mago no lo hubiera hecho también. Y además, cuando discutían si el RIPTE o el otro sistema, y nosotros, como tenemos confianza en el gobierno, esto es lo importante, tenemos confianza en la política del gobierno. Y bueno, el sistema del RIPTE o el promedio, el más favorable para el trabajador. Y salió así, y el otro salió más favorable, no el RIPTE. Que era claro que algunos cuestionaban, se refirió ayer la presidenta del discurso de la Constitución. Voy a omitir las menciones personales. En donde reconoció tu actitud. Que es, digamos, muy valioso, vale la pena, porque también, así como hay reconocimientos y podríamos mostrar muchísimas muestras de ese reconocimiento que vos a lo largo de la vida has tenido, también por ahí la prensa se ha dedicado a mostrar el atropello de... ¿Podemos poner la cámara ahí? En la revista Fortuna me llama el diputado más temido por los empleadores. Anécdota familiar. Mi nieta mayor, Julieta, que ahora va a cumplir 15 años, me dijo, abuelo, ¿por qué te pusieron más temido? Le digo, porque se equivocaron, quisieron poner más tímido. Pero es cierto, ataques tuve muchísimos. En el libro vuelvo al libro, algunos están relatados, pero el libro es muy objetivo. No contestamos. Es decir, dijo tal cosa en tal medio, tal día. Hay algo que es imperdible, ¿no? Lo que el periódico El Industrial decía en 1879, el gobernador era Carlos Tejedor. En la presentación del libro, mi hija, que es actriz, presentó a una señora gorda que se llamaba Katy Viol. Katy Viol, Katy. Y citaba en el periódico Industrial del 20 de noviembre de 1879, Carlos Tejedor había dado unos par de feriados más al año. Un par de feriados al año. Entonces la respuesta fue tremenda. La respuesta fue, ¿la puedo leer? Sí. Decía, esos infelices, periódico del Industrial, 20 de noviembre de 1879, no es un error, 1879. Esos infelices cuya educación es escasa, culpa de ustedes, los docentes seguramente, y a quienes el mísero jornal que ganan los obliga a vivir en esos verdaderos antros, focos de infección que se llaman conventillos, no teniendo en su casa ningún atractivo que los detenga en los días en que se los obliga a no trabajar. Se refugian en tabernas donde se embrutecen con sus libaciones continuas. En nombre, pues, de la moral social y de la economía, pedimos que sea declarada aquí, como en Río de Janeiro, la libertad de trabajo. O sea, la libertad de dar compensaciones, sí, es gratis.
A cambio de los feriados. Bueno, no más preguntas en el juez, diría, ¿no? Queda clarísimo. Queda claro. Es decir, bueno, esta es una constante. Cuando uno analiza la constante actual, lástima que murió Jauretche. Pero Jauretche hubiera tomado, según, no quiero ser un exégeta de Jauretche, ¿no? Hubiera tomado esta declaración del periódico industrial, y lo digo con todo respeto porque después se arrepintió después de haberlo dicho. El senador Sanz, de Radical, dijo que la asignación universal por hijos iba a ir por la canaleta del juego y de la droga. Sí. Después se arrepintió, pero hay una línea directriz 1879-2012. Sí, sí, sí. El desprecio del derecho en última instancia, ¿no? Y pareciera que es así, ¿no? Volvamos a la situación de los... No es fácil tenerme atado a mí, ¿eh? No, pero es bueno que te sientas cómodo y que te puedas expresar. Un compañero como vos, como ustedes. Además está en tu casa. El escenario te favorece. Volvamos al tema del tema paritario. ¿No? Sí. Algo conocés de la historia y también conocés de la importancia en las relaciones laborales, en las condiciones de trabajo que tiene la paritaria. Para nosotros eso no es una realidad, no es nuestra historia. Sabés que... Yo conozco la lucha de Sadov. Podría ser un testigo y no transpiraría porque no sería un testigo falso. Conozco todo lo que viene haciendo hace muchos años para conseguir que se concrete un derecho constitucional. Y si parecería, la verdad, medio absurdo. Pues todos los tratados internacionales hablan de esto, además. Tratados internacionales que la reforma del 94 incorporó en el artículo 79, en el inciso 19 del artículo 70, no me acuerdo, bueno, no importa, 76 o 72, no, bueno. Uno repite tanto que se olvida. Es un derecho constitucional, el derecho a negociar colectivamente. Es decir, no entiendo la resistencia, porque es un criterio decimonónico. Además, es realmente ignorar al otro. Es decir, tanto que se habla de reconocer al otro, al prójimo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más prójimo que el próximo que está trabajando conmigo? Bueno, ustedes tienen en Santa Fe una buena experiencia. Que voy a hilar el derecho a la renegociación colectiva con algo que tendría que estar en la ley de accidentes de trabajo, que son los comités mixtos de higiene y seguridad. Sí. Ustedes tienen una ley provincial que un compañero diputado peronista, Cejas, fue uno de los que más llegó por eso, con el apoyo de todo el movimiento obrero de Santa Fe, y lo incorporaron en la ley. Yo participé en alguna cosita ahí. Ojalá esto fuera nacional. Ahora, hasta me avergüenzo tener que decir cómo es posible que los docentes privados no tengan paritaria. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la objeción? A mí me gustaría sentarme con quien tiene que discutir el otro lado y que me explique. Que me explique por qué no. ¿Por qué no hay paritaria si hay un derecho constitucional? ¿Cuál es la razón que dan? Las razones que dan son muy simples. Por un lado, la existencia del Consejo Gremial de la Enseñanza Privada, como si la paritaria y el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada fueran equivalentes y sus efectos equivalentes, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, aducen, bueno, la educación, la escuela privada no es como una empresa para que los institutos que se usan para las relaciones laborales de una empresa se utilicen en una escuela. Sí, yo diría, para hacer un parangón, no hablo de subvenciones, no hablo de lo que paga un estudiante, no hablo de eso, porque eso, digamos que hay ingresos, ¿no? Sí, sí. Importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Que pagamos todos, ¿no? En la provincia de Santa Fe, los aportes del Estado provincial a las escuelas privadas son casi 1.800 millones de pesos. Si una ONG se dedica a investigar alguna enfermedad y lo hace sin fines de lucro, sin ningún fin de lucro, sin ningún apoyo, sin ningún subsidio estatal, y tiene un médico trabajando ahí y un empleado administrativo,
tiene que pagar, tiene que tener un convenio colectivo y está regida por un convenio, en este caso será sanidad, por ejemplo. ¿Qué? ¿Es distinto una escuela confesional? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, yo digo, hay que actuar con razonabilidad también, y en todos casos con sentido común. Pues ya no es un tema jurídico, es un tema de sentido común. Están anclados en una historia muy vieja. Por eso digo, no digo preconciliar, digo decimonónica. Pues a lo mejor el industrial diría algo así, pero fue en 1879, estamos en el 2012, siglo XXI. Claro. Los llamados reglamentos internos de cada escuela, de alguna manera pretenden sustituir a los acuerdos colectivos. Sí, digamos que es una simulación. También el Código Civil, en el artículo 955, para que vean que los laboristas no somos estos changostos, también conocemos el Código Civil, habla de la simulación. Entonces no queremos nada simulado. Queremos una cosa concreta, real, palpable y vigente. Constitución Nacional, Ley 14.250, modificada por la Ley 23.546, lo digo en mi carácter de docente. Bien, Héctor, para nosotros ha sido un gusto escucharte, ha sido un gusto poder incorporarte a la capacitación de los delegados del SADOP y realmente ojalá que podamos contar en alguna otra oportunidad con tu palabra, con tu testimonio y obviamente con tu orientación, porque lo que vos decís, que en muchos casos lo has dicho espontáneamente, sin que te lo hayamos preguntado, el tema impuesto a la ganancia, no hubo absoluto, no. Sería más que presuntuoso de nuestra parte de ponerte un libreto a vos. Ni siquiera una guía. No, nada. Yo por eso me despedía, perdón a ustedes, porque yo largué los temas que quise. No, exactamente. Pero realmente es muy valioso todo esto, precisamente para los compañeros, ¿no? Es decir, para que adentrándose en sus realidades vean reflejado lo que en el derecho se puede conseguir, bueno, organizadamente, con militancia, con lucha, en fin. Y en ese sentido, bueno, todo lo que significó para los trabajadores de ese inmundo conventillo, como decía, haber logrado a través de su organización y sus convenios colectivos de trabajo una dignidad que obviamente en la comparación... En realidad el agradecido soy yo, porque yo empecé como abogado laboralista, que fue lo único que hice desde que me hice abogado, dando curso de capacitación a los trabajadores. Y eso me ayudó muchísimo a mí. No sé si lo he logrado, pero me ayudó a tener una capacidad de síntesis y claridad en las ideas que quiero transmitir. Es casi una deformación profesional, por eso el agradecido soy yo. A mí lo que me cuesta dar clases magistrales. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.